Dicen que el Brexit va a ser un proceso doloroso. Nos lo hace presagiar, por ejemplo, algunos lances políticos y mediáticos de estos últimos días, como el vivísimo debate sobre el estatus en el que quedará Gibraltar tras la desconexión. Y ha sido precisamente ese apunte de la actualidad el que, sin querer, ha inspirado nuestro universo universitario de hoy. Sí, porque nuestros dos objetos de atención van a ser un grado de estudios ingleses y un máster interdisciplinar sobre el dolor. Ingleses y dolor. El Brexit puede ser difícil. Este programa espero que, sin embargo, les resulte bastante más grato. Saludos de Vicente Quintana. Pues muy bien, manos a la obra. Empecemos con la Union Jack. Déjenme en primer lugar que les presente a Sergio Maruenda, que es el vicedecano de estudios de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Y acompañándole a Miguel Teruel, que es el coordinador de tercer curso del grado en estudios ingleses, que es de lo que vamos a hablar, de la Universidad de Valencia. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este grado en qué se diferencia de filología? ¿Es bastante diferente o moderadamente diferente? De las antiguas licenciaturas, Sí, quieres decir. Claro. Bueno, es diferente porque es más integral. Los grados, el diseño de los grados tienen un fuerte componente de formación básica. Eso quiere decir que en el primer año y medio, más o menos, los grados comparten varias asignaturas, varios módulos. A partir del segundo semestre del primer año empiezan con algunas y luego a partir de ahí pues el grado es mucho más específico. Es un grado ya en estudios ingleses. Estudios ingleses es más que lengua inglesa. Es mucho más que lengua inglesa, sí. Es mucho más que lengua inglesa porque no solo es aprender inglés, no es un grado que se diseñe para aprender inglés, a pesar de que tiene 8 semestres de lengua inglesa. El estudiante empieza con un nivel cerca del B2 y termina con un C2. Eso es lo que al final se reflejará en su título. Pero también hay asignaturas de lingüística aplicada, de literatura y de cultura, de los países de habla inglesa, no solo del Reino Unido. Eso me parece también muy significativo, porque a pesar del nombre de los estudios ingleses, en fin, se puede, Miguel, extender al resto de países anglófonos, ¿no? Sí, por la cuestión de literatura, por ejemplo, pues hay una rama de estudios americanos también bastante fuerte y con bastante tradición ya de hace varios años. ¿Reino Unido y Estados Unidos solo? ¿O también estamos hablando de otras cosas? Después ya depende un poco de los profesores y si tienen experiencia o han tenido algo que ver con Canadá, con Australia, con algún otro sitio de lengua inglesa, pues también a lo mejor algún ingrediente. Acércate un poquito al micro que si no te perdemos. Algún ingrediente acaba apareciendo en los cursos, sí. No habéis pensado nunca en llamarle estudios británicos, ¿no? Hasta eso no. No, de momento no. Cada vez menos, creo. ¿Os afecta el Brexit de alguna manera? De momento no, y lo que recibimos por mi parte, por ejemplo, que soy coordinador de movilidad, son mensajes, bueno, tranquilizadores. Bueno, eso es lo que toca, ¿no? Sí, en principio, desde el mundo académico, pues la postura es en contra del Brexit. Nos afectará, aún no somos capaces de predecir de qué manera para los estudios Erasmus, tanto los estudiantes que pudiéramos enviar en el futuro al Reino Unido como los que pudieran venir. Pero imaginamos que se integrarán dentro de un programa internacional y que los acuerdos, en vez de estar bajo el paraguas de Europa, de Erasmus, serán de universidad a universidad o de departamento. Bueno, los Erasmus parecen pensados precisamente para este tipo de estudios, ¿no? Porque, en fin, aquí parece que va implícita la movilidad, ¿no? Al ser estudios en lenguas que no son las propias del país donde estamos. Como anillo al dedo, vamos. Y además hay un alto número de los estudiantes que pasan de segundo a tercero, que realizan ese tercer año en el extranjero. Para estudiar un año o un semestre, lo que buenamente puedan. Pero... Y también tenemos la parte de recepción, porque también sí. Todos los años pues llegan un buen número de estudiantes británicos. La facultad es la segunda que más recibe Pero a la facultad no a este tipo de estudios, claro. También. ¿Ah, sí? Sí. Habitualmente son estudiantes de español allí. Sí. Que aprovechan y vienen aquí a conocer cosas de la cultura británica. Bueno, cuando están en clase, sí. El resto bueno, la gastronomía la acabaréis rápido, ¿no? Sí. Si la tocáis con el fish and chips y ya prácticamente lo tenemos resuelto. Curioso además, porque este año lo que tenemos es un convenio con la Universidad de Warwick en el Reino Unido, que es
curiosamente es una universidad británica, pero estamos muy interesados en un intercambio con nosotros porque tenemos un muy buen programa de literatura. Y vienen a estudiar literatura inglesa con nosotros, a pesar de ser ellos mismos británicos. La literatura inglesa no es solo Shakespeare, claro. No. No, es bastante rica. Sobre todo el siglo XIX y el siglo XX es un placer para cualquiera que le guste la literatura universal. Porque está llena de autores interesantísimos. Pero el inglés tiene la riqueza que siempre damos por hecho. Vamos, estamos acostumbrados a hablar y a pensar los españoles en español y si acaso en alguna lengua autonómica. Y supongo que salimos convencidos de que es la más rica del mundo, la lengua castellana. Pero ¿la inglesa está a ese nivel o cómo podríamos ponerlas en relación una con la otra? Bueno, ahora mismo hay un poco ahí de empate casi técnico a nivel de número de hablantes. Lo que pasa es que, claro, la influencia económica de los hablantes respectivos no es comparable. Eso está claro. Pero el idioma inglés tiene tantas palabras como el idioma español, tiene tanta sinonimia, tiene, en fin, no sé. ¿Cómo? Sí, tiene una riqueza particular que es la doble tradición. La tradición... Porque el tópico es que el inglés es tan fácil, o sea, es la lengua que estamos imponiendo mundialmente porque es relativamente sencillo de estudiarla, lo cual implicaría que no es tan rica como otras que son más complicadas. ¿O no? ¿O ese silogismo es falso? No, yo creo que su simplicidad es más estructural que otra cosa, pero rica en cuanto al léxico, por supuesto, y además tiene, y en estos estudios se reflejan una historia de siglos y una evolución grande y también mucho intercambio. Ha habido muchas culturas que se han asentado y han estado en el Reino Unido. Tienen una gran influencia del francés, por ejemplo. Entonces sí que es una lengua. Bueno, a mí sí que me ha llamado la atención que en el programa de estudios hay latín, hay otras lenguas. Sí. Esta parte es porque... Hasta el vasco, vamos, como optativa, pero creo que tienen hasta el vasco, ¿no? Sí, esta parte es porque los estudios... Cada una de las carreras, los estudios filológicos también permiten que cada grado esté dividido en mayor y minor. Es decir, que tengas la posibilidad de hacer un tronco que sea estudios ingleses, por ejemplo, y luego un minor de optatividad en otra lengua, que puede ser alemán, puede ser francés, puede ser incluso español, puede ser catalán, puede ser italiano, puede ser estudios árabes, chino, etcétera, etcétera. Miguel, ¿el mejor inglés es el de Irlanda, como nos decían de pequeños? Bueno, cada uno dice que el mejor inglés es el propio, ¿no? El de la propia pero zona. nosotros que no somos ni una cosa ni otra, ¿por cuál nos decantamos? ¿A ti te parece tú? Hombre, a ti como experto. El de Irlanda tiene una ventaja y es que es un pelín más antiguo en cuanto a pronunciación, a vocabulario, y entonces puede sonar... ¿Qué es eso de más antiguo? Sí, un poco como el español de Hispanoamérica, que tiene ciertas palabras más antiguas, hay ¿arcaísmos? Ciertos modos de decir que ya son arcaísmos en la península, pero que siguen vivos por allí, un poco como platicar, ¿no? El famoso verbo mexicano, ¿no? Que seguramente es una palabra que se utilizaba en castellano antiguo más de lo que se utiliza ahora. ¿Sigue siendo frecuente en nuestros colegios mandar a los niños a estudiar inglés a Irlanda o no? Sí, ese es un mito, vamos, un lugar común que sigue funcionando perfectamente. ¿Tú dónde mandarías a los tuyos? No sé si lo has hecho, vamos. Yo a Escocia, porque me gusta más, ¿Y qué diferencias hay entre el inglés de Escocia personal y el de Irlanda y el de Gales y el de Gibraltar? Hombre, en esos sitios también lo que tienen es que también tienen una lengua propia, que es el caso del gaélico. Sí. A pesar de que son... No te alejes del micro porque... Son lenguas muy minorizadas, con un número de hablantes muy pequeño, que no tienen comparación con el número de hablantes del catalán, por ejemplo, o ni siquiera con el vasco. Pero a pesar de eso, pues son lenguas que han conseguido sobrevivir. El gaélico irlandés en Irlanda, el gaélico escocés en Escocia, y pues crean una situación lingüística también compleja y rica. ¿Quién hace la lengua? ¿Estados Unidos? En este caso, la inglesa, como se supone que México está haciendo con el castellano. ¿Por el peso demográfico o no? No, creemos que en Europa no. En Europa la lengua la hace la BBC, básicamente. Bueno. La lengua inglesa sí. Es Claro. que la hace la BBC. La lengua, el estándar, digamos, la lengua estándar es la de los medios de la comunicación. Es de medios de comunicación porque la lengua inglesa, o sea, el inglés no tiene academia. Entonces, esa es la lengua que se considera... El British Council no es equivalente a... No, porque el British Council no hace normativa. Ajá. No hace normativa. Evalúa, eso sí, expide certificados, expide títulos de idiomas, pero no es una autoridad, digamos, que prescriba.
digamos, en cuanto a la lengua. Ahora creo que hay algunas novedades con respecto a los exámenes de acreditación de inglés, ¿no? Algunas, y además ahora parece ser que se va a incorporar Oxford a ofrecer títulos también en inglés, y va a haber más competencias, sí. Volvamos a lo nuestro, al grado de estudios ingleses de la Universidad de Valencia. ¿Quién se apunta? ¿Cuál es el perfil del alumno que acude a vosotros? El grado tiene varias salidas naturales, y una de las salidas naturales es por supuesto la docencia. Entonces se apunta gente que tiene ese perfil, que desea en el futuro dedicarse a la docencia, ser profesor, pero no únicamente. También se apunta estudiantado que le gustaría especializarse en traducción e interpretación también, aunque también la tenemos como grado. Algunos eligen el grado en estudios ingleses y posteriormente se especializan a través de un máster en traducción, pero también gente que está interesada en asesoría, en diseño de materiales, en corrección lingüística, en turismo, en comercio exterior, etcétera, etcétera. El perfil es bastante variado. Ahora que estamos con el plurilingüismo en muchas comunidades autónomas españolas, en fin, que el inglés parece que adquiere carta de naturaleza en los niveles inferiores de enseñanza, ¿esto os afecta de alguna manera? Como me hablabas de la formación del profesorado y de, en fin, hombre, tendrá que haber necesariamente... ¿O son las escuelas oficiales de idiomas las que tienen que resolver esa falta de capacitación, a lo mejor eventualmente, de los profesores que tienen que... Sí, naturalmente serían las escuelas de idiomas. A pesar de que supongo yo que también, si se llega a implementar, pues habrá un aumento de la demanda del grado de quizás profesores que busquen pues completar su formación. Porque desde luego, tal como está ahora mismo la situación, parece bastante difícil que se lleve a la práctica lo que se predica. No hay un buen nivel todavía, ¿no? Nuestros profesores como para poder impartir las clases así. Bueno, a lo mejor una un poquito suelta, pero ¿no? No, todavía no. Para aprender una lengua es mejor un profesor nativo o un profesor de tu país que conoce tus... A lo mejor es una novia o un novio. Bueno, yo creo. Aunque sea por el tiempo que dure el aprendizaje. A ver, depende. Yo creo que ser nativo es un rasgo inherente, pero no es una profesión. Pues necesitas una formación, porque ser nativo no solo no te capacita para enseñar una lengua. Hay mucho más detrás. El ideal sería un nativo que esté formado para ello. Sí, es ideal, pero mejor, vamos a ver, yo es que he oído la teoría que frente a Vaughan, por ejemplo, y este tío, Vaughan, sí, Vaughan, pues él dice Vaughan. Sí, no, dilo directamente. No, es porque él cree que no sabemos pronunciarlo, por eso lo pronuncia de forma más pues fíjate, de hecho que lo estaba diciendo bien y... De hecho es Vaughan. Bueno, eres tejano, me parece, con lo cual es todavía más complicado, ¿no? Sí, debe ser así. Bueno, pues frente a esas teorías de que el profesor, en fin, de lengua materna inglesa es el que mejor te puede enseñar a un español a aprender la lengua, pues hay otra corriente, al menos que yo haya escuchado, y no soy experto en la materia, evidentemente, que dice que no, que mejor un español, porque ya un español que esté versado, evidentemente, porque ya sabe las dificultades que tenemos los españoles a la hora de aprender un determinado idioma, en este caso el inglés. Sí. Ya sabe lo de las R's y lo de las T's inglesas y todo ese tipo de cosas que a lo mejor al tejano o al inglés le cuesta más transmitirlo. Porque la aproximación es de otra manera también. El estudiante español que se forma en estudios ingleses pues ha de hacer esa reflexión sobre la lengua, que un estudiante nativo no ha de hacer. Yo podría explicar cómo se forma el subjuntivo, pero en muchas cosas no sabría explicar por qué. Porque no soy un profesional de la lengua, soy solo un hablante nativo de la lengua. Sí. Eso sucede así siempre. Yo tengo la sensación de que quizás un profesor español es más útil en los primeros años, y a medida que se va cogiendo soltura, pues quizás es el momento de dar el relevo a alguien que pueda ayudar con la pronunciación, que es una de las cosas más difíciles de ¿Y observáis que con el paso del tiempo quizá, no sé, yo por lo menos cuando yo estudiaba en los primeros niveles, en básica, en bachillerato, las nociones de inglés que me impartían insistían mucho en la acentuación, en la pronunciación. Y sin embargo ahora me da la impresión de que ya lo importante es hablar inglés, no importa cómo, no importa. También la CNN supongo que ha hecho mucho mal con los corresponsales en Oriente y ese tipo de cosas.
Digo lo de que han hecho mucho mal, entre comillas, vamos, como una pequeña broma. Digamos que lo que se impone es una pronunciación más global, porque el inglés es más global. Entonces hay como muchas maneras, ¿no? Pero desde estos estudios, de hecho, la asignatura de fonética y fonología inglesa es en primero. Se incide mucho en que según el estudiante va avanzando, la pronunciación vaya mejorando y vaya acercándose mucho más a lo que es. Vuestro grado evidentemente tiene que ser así, pero en el mundo en general ¿no os da la impresión de que parece que importa menos cómo se hable, lo importante es que se hable? Sí, porque sí. Hay algo parecido a un inglés internacional que no es localizable geográficamente y en el que lo que importa es más comunicar con eficiencia que no la pureza de la pronunciación. En las asignaturas vinculadas a la cultura, más a la cultura que a la lengua inglesa, ¿ahí qué entra? También habláis un poco de la sociología de los ingleses, de los británicos en general. Un poco de historia también. De hecho, en algún año han sido profesores de la Facultad de Historia los que han impartido esa asignatura. ¿Y el carácter de insularidad creéis que en fin, se refleja? Totalmente, vamos. Bastante. Yo creo que es una... De todas formas, todos los que viven en una isla tienen algún rasgo de ese tipo. Yo creo que pues por aquí cerca, tanto los canarios como la gente de Baleares, sabría reconocer que es esa experiencia de la insularidad, que seguramente hay que haberla conocido de primera mano para entenderla. Sí, pero a lo mejor los canarios o los baleares están más dispuestos a trasladarse a la península de lo que parecen los británicos. No te creas. ¿Ah, no? No te creas. No sé cuántos hay más, ¿eh? ¿Sí? Hombre, en números globales seguro que hay más británicos, pero me parece que están muy contentos de estar aislados. Aquel viejo titular cuando la Segunda Guerra Mundial de el continente aislado. Sí, siempre ha sido así ese tópico. Sí. Pervive. Sí. Siguen pensando algo parecido. ¿Por qué se ha impuesto el inglés al final en esa lucha diplomática que había antes con el francés, incluso con el español? ¿Por qué se ha impuesto el inglés como lengua internacional? Imaginamos que por número de hablantes, ahí sí que habrá tenido que ver mucho Estados Unidos. Imaginamos que sí. ¿La estructura del idioma puede influir? También gramaticalmente es quizá más sencilla. Menos declinaciones, menos desinencias, más sencillo el aprender tiempos verbales, es posible. Pero creo que la clave puede ser políticamente la influencia también de Estados Unidos y del Reino Unido, que a pesar del Brexit es una cultura poderosa. Tiene bomba atómica, o sea que fíjate. Por lo que se refiere al castellano, yo creo que esa es una cuestión que debería hacer pensar a la gente que tiene responsabilidad en el asunto, porque es un espacio que hemos ido nosotros los hablantes de español cediendo también. Sí. Sería nuestro interés precisamente pues reivindicar pues no solamente el número de hablantes del español, sino también la extensión geográfica del dominio. Vamos, yo creo que eso es algo que no tiene el brillo que debería tener. A lo mejor es un problema político, ¿no? Porque parece que la Commonwealth, en fin, tiene más presencia que la Comunidad Hispánica de Naciones, ¿no? Sí, exactamente. Da esa impresión. Estados a Unidos, pesar de Canadá, las cumbres. Australia, sí, falta ahí un poco de autoestima. Sí. Con respecto a la lengua, yo creo. Pues es una buena definición, me parece a mí. Sí. Pues Sergio Marvenda, vicedecano de Estudios de la Facultad de Filología, y Miguel Teruel, coordinador del tercer curso de los estudios, del grado de estudios ingleses del que hemos hablado hoy de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Bye. Voy a saludar a don José Luis Alonso, que es director del Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor, que imparte la Universidad Europea de Valencia. Señor Alonso, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo que pasa es que llevan ustedes 10 años ya de recorrido, me parece, también en Madrid, ¿no? Sí, es un máster que tiene 11 años de historia ya y, bueno, lo implementamos el año pasado en la Universidad de Valencia y, bueno, también hace 2 años en la Universidad de Canarias. Ajá. Las 3 universidades que tenemos en la Universidad Europea. Sí, como bien dice, es un máster que tiene 11 años ya de historia. Podemos decir que está encuadrado dentro de la familia de la fisioterapia, ¿no? Pero que es algo más que eso, es un máster interdisciplinar. Sí, realmente el máster lo que se aprende es a hacer un abordaje integral del dolor. Creemos que el dolor debe ser tratado como un ente propio, no como simplemente unas herramientas terapéuticas en fisioterapia, sino que hay que tener una visión muy global del dolor.
Entonces, desde el primer módulo hasta el 10º módulo, pues no solo se trabaja con fisioterapeutas, sino que también hay profesionales de otro ámbito, como biólogos, en los cuales nos enseñan y nos dan una parte fundamental del abordaje del dolor, psicólogos que también nos enseñan a ver y a tratar a los pacientes que tienen dolor crónico con la dificultad que eso entraña, y luego, por supuesto, todo el abordaje de fisioterapia. Claro. Es un máster para fisioterapeutas exclusivamente. Sí. Por lo que usted nos está empezando a contar, me da la impresión, o no sé si me confundo, saco como conclusión que el dolor no es solo un síntoma. Que el dolor, perdone, no le he oído. No es solo un síntoma, ¿o sí? Bueno, el dolor es muy complejo. Decía algunos autores que el dolor no mata, pero te hace vivir muy mal y te fastidia la calidad de vida, ¿no? Es como muchas veces una muerte lenta. El dolor es un síntoma, claro que es un síntoma de muchas patologías en algunas ocasiones. El dolor puede ser debido a un cáncer, el dolor puede ser debido a una neuropatía, el dolor puede ser debido a una disfunción musculoesquelética. Es decir, el dolor es muy complejo. Lo que estamos dando una vuelta y tenemos que hacer una psicopedagogía muy importante con los pacientes es hacerles ver que el dolor no está muchas veces en esa articulación, en ese músculo, sino que es el propio cerebro el que genera ese dolor, y sobre todo cuando estamos hablando de un dolor crónico. Es ahí donde es muy importante hacer una pedagogía con los pacientes para que entiendan que muchos de los dolores que se han cronificado ya no están en esa lumbares, ya no están en ese cuello, ya no están en ese codo, sino que es el propio cerebro el que está mandando esa información negativa o nociceptiva hacia la zona. Con lo cual me imagino que, en fin, por un lado la psicología y por otro la farmacología, que ya más o menos usted las citaba antes, tiene que jugar papeles fundamentales, ¿no? Ya no es la psicología, sino incluso que nosotros como fisioterapeutas, es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que el paciente nos entienda. Un esguince de tobillo es muy fácil de entender, pero una fibromialgia es muy difícil de abordar, por ejemplo, ¿no? Una patología crónica. Entonces, bueno, pues nosotros estamos intentando hacer lo que denominamos en fisioterapia ese hands-off, ¿no? Trabajar sin manos, y ese hands-on, ¿no? Trabajar con manos, que es tan importante de cara a la progresión de los pacientes. ¿El dolor se asocia irremediablemente con la depresión y con la ansiedad? Sí, realmente la depresión es una variable psicológica que se suele dar a posteriori del dolor, normalmente, ¿vale? Nunca son matemáticas, ¿no? Claro. Pero la depresión suele ser una variable psicológica a posteriori del dolor crónico, el dolor persistente. Sin embargo, otras variables psicológicas como es el catastrofismo o es la ansiedad o la kinesofobia, el miedo al movimiento, sí que son variables que pueden ser predictoras o pueden ser variables que vayan a generar dolor crónico. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos variables psicológicas que van a generar un dolor crónico y otras que el propio dolor crónico generará esa variable psicológica como la depresión que me decía usted. ¿El placebo es un arma eficaz, al menos? ¿El placebo? Sí, o estamos ya curados de espanto una gran arma terapéutica. Realmente el que cómo te comuniques con el paciente, el cómo le hables, el cómo le mires, el cómo le atiendas, ya es un arma terapéutica, ya es placebo. Otra cosa es que hagamos técnicas placebo, técnicas inocuas para los pacientes. Claro. Nosotros somos muy científicos y estamos totalmente en contra de la pseudociencia y estamos totalmente en contra de cosas que no tengan evidencia científica. Pero el placebo tiene evidencia científica, ¿de acuerdo? El placebo tiene, bueno, pues muchas herramientas, ¿no?, que se pueden trabajar con ellas, que un grande entre de los autores que han hablado del placebo de Benedetti, hay muchísima literatura que puede aportar este autor. Y bueno, pues como bien le decía, claro que es una herramienta terapéutica. Fíjese, estaba recordando yo una frase que solía decir mucho mi abuela, o sea que estamos hablando ya de bastantes años atrás. Cada vez que tenía una dolencia dice, yo tengo un médico que siempre que voy allí a visitarle o lo que sea, me dice, váyase usted a la playa. Era una especie de, bueno, no sé si cabe considerarlo como un placebo o como... en fin, eso de las manías no la cobran los médicos, ¿no? Bueno, hoy en día el frío y el calor
se sabe que no tiene los efectos neurofisiológicos que entendíamos antes. Por ejemplo, ese efecto antiinflamatorio que pensábamos que tenía antes el hielo, por hoy en día se sabe que es más placebo que cualquier otro tipo de uso. Sí. Es decir, no tiene tanto efecto neurofisiológico como pensábamos, pero sí que tiene un gran efecto placebo, evidentemente. Señor Alonso, a un niño que se da un coscorrón seguiremos poniéndole hielo para que claro, sea mejor. Y además incluso puede ser que no lo reclame. Señor Alonso, ¿estamos abusando de los antiinflamatorios y de los antidepresivos para combatir el dolor? Sí, totalmente de acuerdo. Yo no estoy como fisioterapeuta, yo no soy un fisioterapeuta que esté en contra de los fármacos, sino todo lo contrario. Yo creo que los fármacos, desde mi punto de vista siempre, creo que hacen y tienen son una herramienta muy importante para el abordaje del dolor. De hecho, nosotros lo que buscamos es que el paciente tenga el menos dolor posible para la cronificación del mismo. Pero lo que sí está claro es que hoy en día el tratamiento de muchos dolores musculoesqueléticos se tratan de la misma manera, con antiinflamatorios, con analgésicos, que no quitan la causa, sino que simplemente van a la consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues los resultados muchas veces es que esa falta de tratamiento multidisciplinar, esa falta de tratamiento que vaya hacia la causa del problema no se hace y el paciente al final acaba con dolor crónico. Es decir, tenemos que mirar muchas veces cómo los profesionales sanitarios somos capaces de, con nuestras falta de herramientas o de conocimientos, cronificar a muchos de los pacientes que acuden a nuestras consultas. Hablemos un poquito del máster. Tengo entendido que lo primero que hacen ustedes es estudiar el sistema nervioso, ¿no? Sí, el máster es un máster que tiene un hilo conductor muy claro. El primer módulo hablamos de dolor, ¿vale? Es neurofisiología del dolor. Y para entender la neurofisiología del dolor, lógicamente necesitamos saber mucho del cerebro, necesitamos saber mucho del sistema nervioso. Después, una vez que tenemos esos conocimientos claros, ¿no? Porque en la carrera rara vez nos hablan del dolor, ya no solo en fisioterapia, sino también en psicología, en medicina, es decir, no nos hablan mucho del dolor, ¿no? Sí que de patologías, pero no del dolor en sí. Una vez que tenemos un conocimiento claro de lo que es el dolor, pues el máster avanza hacia una farmacología del dolor, es decir, que el paciente nunca sepa más que nosotros de todos los fármacos que hay sobre la analgesia. Y después un tercer módulo que metemos todo lo que son los factores psicológicos, es decir, una visión psicológica de todos los factores que pueden estar rodeando al paciente, ¿vale? con dolor. Y es muy difícil, tratar a un paciente con dolor y sus variables psicológicas son muy complejas, y desde ese prisma pues ofrecemos al alumno herramientas para que pueda abordarlo. El curso es semipresencial, ¿no? Sí, los primeros 5 módulos se pueden hacer de forma semipresencial, a través del campus virtual, porque bueno, son módulos que están ya muy trabajados aquí. Son más teóricos, ¿no? Digamos. Sí, son teóricos, y después ya todo lo que es la parte práctica, todo lo que es la parte de terapia manual, se hace en el aula, donde se realizan pues el 50% de las clases son prácticas. Cuando ustedes hablan de 2 enfoques dentro del máster, el profesionalizante y el clínico, ¿qué debemos entender? Bueno, realmente el máster tiene 3 enfoques. Tiene un enfoque investigador, que nosotros el máster está dentro del grupo de investigación dolor musculoesquelético y control motor, en el cual pues llevamos más de 10 años haciendo numerosas investigaciones clínicas. Entonces, le damos herramientas al alumno para que si el día de mañana le gusta investigar, pueda incluso investigar con nosotros o pueda investigar con cualquier otro grupo de investigación. Luego, clínico, porque el máster te da las herramientas suficientes para ver a pacientes prácticamente de todo ámbito con dolor musculoesquelético, dolor crónico. Y por eso decimos que tiene ese carácter clínico y profesionalizante, porque te da un plus de conocimiento muy amplio. ¿El dolor por excelencia cuál es? ¿El de cabeza, el de espalda? ¿Perdón? El dolor por excelencia, el que está en el top, ¿cuál sería? ¿El de cabeza, el de espalda? El top está en la literatura. Nos encontramos que el dolor top está a nivel lumbar.
lumbar. Es el más prevalente. Después cervical y dolor de cabeza. Pero es verdad que las nuevas tendencias que tenemos hoy en día de los ordenadores, de los teléfonos, los smartphones, es verdad que están cambiando muy rápido esos índices, y en la práctica clínica, aunque la literatura todavía no esté presente, en la práctica clínica es verdad que todos los problemas cervicales, de cefaleas, están más presentes que el propio dolor lumbar. Conozco a alguien joven que me dice de vez en cuando, es que yo tengo el umbral del dolor muy bajo. ¿Qué le digo? ¿Que me está diciendo una tontería o le doy algún tipo de crédito a esa frase? Sí, tiene mucho crédito. De hecho, en las investigaciones clínicas, el umbral de dolor se mide. Cada uno tenemos un umbral de dolor diferente. Eso lo medimos con aparatos como el algómetro. O sea, eso es objetivable. Objetivable completamente, con un aparato, ya le digo, que se llama algómetro, y podemos medir el umbral de dolor a la presión que tiene cada uno de nuestros pacientes. También con otras herramientas como el Pincric, ¿vale?, que es otro medidor de sensibilización. O sea que, claro que sí, lo que dicen muchos de nuestros pacientes, nuestros colegas, amigos, de que tienen el umbral de dolor muy bajo y muy alto, es verdad. Vamos, que no son las frases de snob, ¿no? Cada uno tenemos una percepción del dolor diferente. Correcto. La disyuntiva, por tanto, de sufrir o paliar el dolor, esa ya queda totalmente superada, claro. Sí, por Dios. Afortunadamente, tanto médicos como fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros, tenemos una visión del dolor muy importante, y tenemos muy claro que el paciente nunca debe sufrir, nunca debe de padecer, porque insistimos en que el dolor te quita la vida, ¿vale? Que lo dicen muchos pacientes, no, es que esto me está quitando la vida. Claro que sí, es que te hace tener una calidad de vida muy mala. ¿Cuál es el dolor más insoportable y el más difícil de tratar? Bueno, dentro del mundo de la fisioterapia, que es que yo me muevo, el dolor del trigémino posiblemente sea el dolor más intenso que pueda tener el paciente y que nosotros podamos abordar. Por supuesto, el dolor oncológico, que nosotros en parte indirectamente sí que podemos trabajar, ¿no?, con algún programa que tenemos de fisioterapia, de ejercicio terapéutico, pues es el más intenso. Pero así, a nivel musculoesquelético, pues el dolor del trigémino es el más complejo. Y casi ya para acabar, ¿qué tipo sobre qué tipo de personas actúan ustedes especialmente? ¿Algún tipo de colectivo, algún perfil particular? No, como... No sé, los deportistas, los oficinistas, No, vamos a ver, lo que tiene este máster, lo que tiene esta formación, es que te da pie a tratar a un deportista de élite como tratar a una abuelita de 85 años. Es decir, la patología es la misma y el dolor es el mismo. Lo único que cambia entre una persona mayor, por ejemplo, y un deportista es la vuelta al deporte, la vuelta a la actividad física, pero la lesión es la misma. Es la misma, claro. ¿vale? Entonces, con el máster lo que se adquiere es una visión muy importante de todo lo que es el dolor musculoesquelético y del abordaje. Muy bien, don José Luis Alonso, director de este máster universitario en terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor de la Universidad Europea de Valencia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Igualmente. Algunos de estos conocimientos y técnicas les pueden venir muy bien a los negociadores del Reino Unido y de la Unión Europea de cara al famoso Brexit, que inevitablemente tenía que salir en una charla sobre lengua y cultura inglesa. Ya habrá tiempo de entrar en la vertiente política de la famosa desconexión desde un punto de vista evidentemente universitario, como hacemos en este programa. De momento lo dejamos ahí, sin pretender abarcar más, porque este mundo, ya saben, es un universo universitario. Saludos de Vicente Clement.